Gracias a Dios, hermanos, que estamos nuevamente aquí y es un gusto muy grande verles otra vez aquí en la casa del Señor, alabando y glorificando su santo nombre. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 14. Hechos, capítulo 14. La lectura será en los primeros 22, los versículos del 8 al 22. Hechos 14, 8 al 22. Vamos a hacer esta lectura antifonalmente. Y el versículo 8 dice así: Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque éste era el que llevaba la palabra. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. En las edades pasadas él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio.
Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Todos. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Vamos a leer juntos otra vez el versículo 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Oremos. Amoroso Padre Celestial, gracias te damos, Señor, de todo nuestro corazón, porque nos concedes estar nuevamente reunidos en tu casa de oración. Gracias, Padre Celestial, por tu presencia en medio nuestro, por tu palabra preciosa que hemos leído, por los cantos, Señor, que nos permites entonarte, por las oraciones de cada uno de tus hijos, oraciones agradecidas, oraciones suplicantes, oraciones, Señor, que salen del corazón de tu pueblo, llegan hasta tu divina presencia, Señor, y tú las recibes con amor, con tu beneplácito, bendito Dios, las tomas en tus manos preciosas y las contestarás a su debido tiempo, Señor, conforme a tus propósitos eternos y al bien que tú deseas, Señor, para cada uno de los tuyos. Gracias, bendito Padre Celestial, te doy por haberme permitido descansar unos días, Señor, y estar de nuevo aquí en esta tu grey. Gracias, Señor, por cada uno de los hermanos aquí presentes, por cada uno de aquellos, Señor, que no pudieron venir en esta ocasión. Tú sabes la razón de ello. Y Padre, pido por cada uno de tus hijos, por los presentes y por los ausentes, por todos los que tienen bendiciones, gratitud en su corazón, y por todos aquellos, Señor, que están pasando por problemas graves, por enfermedad, por aflicción o por necesidad. Pido, Señor, tu bendición para cada familia, para cada hogar aquí representado, y ruego, Señor, que tú permitas que esta iglesia tuya siga adelante sin desmayar. Siga firme en el propósito, Señor, que tú le has encomendado, proclamar tu evangelio, Señor, y dar testimonio de tu gran poder y de tu gran amor. Gracias, Señor, te damos por todo, te pedimos el perdón de nuestras culpas y pecados, y tu bendición, Señor, para el mensaje de esta hora. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, te rogamos y te agradecemos todo. Amén. Gracias, hermanos, pueden sentarse. Pues primeramente, hermanos, quisiera reiterar el gozo que me da estar aquí nuevamente y verles a cada uno de ustedes. Quiero, apreciar, hermanos, el esfuerzo que han hecho para llegar, porque yo sé que hoy fue un día problemático para muchas personas que no pudieron pasar por causa del desfile. Les comentaba yo a algunos hermanos que hemos tenido una rachita de cosas así, ¿verdad? Que nos han estorbado, que nos han hecho más difícil el estar aquí en la casa de Dios. Pero gracias a Dios, hermanos, por ustedes que pudieron estar aquí, y por aquellos hermanos que deseaban estar, pero no pudieron hacerlo. Dios toque el corazón de aquellos que sí podían haber venido y no lo hicieron,
por alguna otra circunstancia que se haya atravesado en sus vidas. Bien, hermanos, pues quiero también agradecer a todos los hermanos que estuvieron supliendo los cultos, que los que dirigieron, los que predicaron, los que enseñaron en mi lugar. Y yo les doy muchas gracias, hermanos, y espero que el Señor les recompense grandemente su buena voluntad. Que Dios nos ayude, pues, para seguir adelante. Y al oír a nuestra hermana Aranda de Vélez, sus palabras muy sentidas, pues yo sentí dolor en mi corazón por no haber estado aquí cuando su mamá fue operada. Me ha tocado visitar a la hermana varias veces en su hogar y siento mucho no haber podido estar en esos momentos. Pero lo que nuestra hermana decía, ¿verdad? ¿Qué nos pasa? Pues hermanos, yo es la misma pregunta que me he estado haciendo en estos meses. Y yo quisiera pedir a la iglesia, hermanos, que hiciéramos una cosa, que en estos 3 meses que faltan para terminar el año, oráramos al Señor pidiendo su voluntad, pidiéndole a Él que nos indique lo que debemos hacer, hermanos, y que Él nos manifieste su voluntad, cualquiera que sea. Yo creo que todos estaremos dispuestos a acatar la voluntad de Dios. Lo que Él nos diga, eso estamos dispuestos a hacer. Vamos a hacer esto, hermanos. Yo les ruego que como iglesia nos pongamos en oración estos 3 meses, octubre, noviembre y diciembre. Y en diciembre, al final de diciembre, Dios nos indicará lo que debemos hacer. Y si en estos 3 meses el Señor nos indica que debemos seguir adelante, seguiremos adelante. Si el Señor nos indica que es necesario un cambio en la iglesia, debemos estar dispuestos a estar prestos a hacer cualquier cambio que sea, hermanos. Así que es un compromiso, hermanos, que yo les pido que hagamos. Muchos hermanos hoy no están aquí. Bueno, pues yo lo anunciaré también esta noche, porque efectivamente, hermanos, yo no estoy muy tranquilo, que digamos, ¿verdad? Noto que hay una cierta frialdad en la iglesia. Noto algo, hermanos, y yo espero que el Señor nos hable, nos diga con toda claridad lo que Él quiere para esta congregación tan amada, por la cual Cristo dio su vida y derramó su sangre. Entonces, hermanos, por favor, vamos haciendo esto, vamos a estar en oración y lo que el Señor quiera, eso se hará. Vamos ahora a pasar, hermanos, a el mensaje de esta hora. Es un mensaje, hermanos, que he titulado Las tribulaciones. Porque efectivamente, hermanos, en estos meses que han transcurrido, nuestra iglesia pues ha resentido problemas de diferente índole. Hogares también se han visto sacudidos por la prueba. Matrimonios han sido sacudidos también por las dificultades. Enfermedad, muchas otras cosas, falta de trabajo, etc. Por eso pensé, hermanos, en la necesidad de un mensaje así. Y vamos a pensar que en el libro de los Hechos de los Apóstoles, al presentarnos la historia de la iglesia y de las misiones cristianas, lo hace de una manera verdaderamente conmovedora. Es de grande inspiración considerar lo que aquellos consagrados siervos de Dios pudieron realizar en el nombre del Señor, y así, al quedar plasmadas sus acciones en las páginas sagradas, se ve con toda claridad la obra del Espíritu Santo manifestándose con todo su poder
por medio de grandes maravillas, señales y milagros que dan gloria al bendito nombre del Señor Jesucristo. Y en el pasaje que leímos, nos encontramos al apóstol Pablo pasando por uno de los trances más difíciles de su vida, en el cual lo vemos llegar hasta el momento de perder casi la vida por causa de las circunstancias que ya nos percatamos al leer esta porción de la palabra del Señor. Él había llegado a Listra, en la provincia de Galacia, a donde había hecho un milagro sorprendente, dándole la salud a un hombre lisiado que jamás había podido caminar. Esto hizo que aquella gente inmediatamente vieran en el apóstol Pablo y en su acompañante la manifestación de dioses venidos de lo alto. En su fanatismo, en su superstición, estos hombres inmediatamente quisieron adorar a estos hermanos. Quisieron ofrecerles sacrificios para rendirles adoración como dioses, tal como lo hemos leído. Y aquellos hermanos hicieron todo cuanto pudieron para que no se hiciera tal cosa, lo cual ellos no podían aceptar de ninguna manera, y a duras penas pudieron impedirlo. Y ahí llegamos entonces al punto céntrico del pasaje, cuando la multitud, esas multitudes, hermanos, que son volubles, que en un momento están aclamando a alguien y al momento siguiente ya lo están tratando de derribar. Pues bien, esta multitud, instigada por algunos enemigos del Evangelio, llegan a apedrear al apóstol Pablo y a arrastrarlo por aquellas calles hasta llevarlo afuera de la ciudad y lanzar su cuerpo inerte como si fuera un muñeco y arrojarlo allí al lugar donde se tiraba la basura, con desprecio y con odio, y sintiéndose muy satisfechos porque creían que ya lo habían matado. Pero todo esto, hermanos, no desanima a Pablo, quien, lleno del Espíritu Santo y de su amor a Cristo, se levanta. Y no solamente se levanta, sino que sigue adelante en el nombre del Señor, haciendo tres cosas muy importantes. Primero, confirma el ánimo de los discípulos. Yo creo que los hermanos estaban muy atribulados, muy tristes, pero él confirma, como dice aquí, su ánimo. La segunda cosa que hace es exhortarles a que permanezcan en la fe. Hermanos, no importa lo que pase, tenemos que seguir fieles a Cristo, aunque tengamos que perder la vida. Y la tercera cosa que hace el apóstol es advertirles a los hermanos que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Qué son entonces las tribulaciones? Desde el punto de vista de la gente en lo general, las tribulaciones pueden ser desgracias, desdichas. Algunos las conceptúan como maldiciones que llegan a su vida. Otros piensan que son castigos divinos, etc. Pero desde el punto de vista de la palabra de Dios, ¿qué son las tribulaciones? Pues primeramente, hermanos, podemos pensar que son una necesidad en la vida del cristiano.
Dice la palabra del Señor, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Son una necesidad, hermanos, por las siguientes razones. Porque vienen a probar el carácter del creyente. Aquel que no ha creído en verdad, a la primera tribulación se va, desaparece. Dice, eso me gano por andarme metiendo donde no debo, y huye y abandona todo lo que aparentemente había recibido, en lo cual había creído. Pero el verdadero creyente se mantiene firme y se mantiene fiel. Su carácter cristiano es probado, como el fuego es probado por medio del fuego. Por otra parte, hermanos, las tribulaciones doblegan nuestro orgullo. Leyendo en 2 de Corintios 12:7, la palabra del Señor dice, y para que la grandeza de las tribulaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Esas son las palabras de un hombre de la talla del apóstol Pablo. Un hombre admirado ciertamente por todos los creyentes de todos los tiempos. Un hombre que nos da un ejemplo tremendo de lo que es la verdadera conversión, de lo que es la verdadera consagración. Y sin embargo, este hombre dice esas palabras y las dice con franqueza y con sinceridad, para que la grandeza de las revelaciones que él había tenido, revelaciones preciosas, extraordinarias, dice, pues para que eso no me exalte sobremanera. Y ahí vemos, hermanos, la tendencia natural del ser humano a vanagloriarse muchas veces de sus éxitos o de algunas otras cosas que piensa tener. Bueno, para que esto no suceda, dice el apóstol, me fue dado un aguijón en mi carne. Algo que lo estaba molestando, algo que le estaba haciendo sufrir. Él lo conceptúa como un aguijón, y ustedes saben que el aguijón, por ejemplo, de una avispa, de una abeja, cuando se clava en la carne, duele terriblemente. Algunos aguijones, como el del alacrán, inoculan un veneno que puede llevar a alguna persona a verse sumamente grave y en algunos casos aún a morir. Así que el aguijón ya nos indica lo que está queriéndonos decir el apóstol. También dice que es un mensajero de Satanás. Dice que me abofeté, que me dé de bofetadas para que no me enaltezca sobremanera. Entonces, hermanos, las tribulaciones son necesarias porque doblegan el orgullo que a veces quiere erguirse y sobresalir y hacernos creer que somos una cosa muy grande. Las tribulaciones son necesarias porque fortalecen espiritualmente al creyente. Cuando éste sufre, cuando éste está pasando por momentos de prueba, la palabra del Señor nos recuerda, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Y las tribulaciones, hermanos, son necesarias porque nos acercan más a Dios. Nos acercan más al Señor. Nos hacen arrojarnos por completo y enteramente en las manos preciosas, los brazos amorosos del único que puede ayudarnos y sostenernos, nuestro Señor. Pero en segundo término, hermanos, las tribulaciones tienen una duración limitada. No son para toda la vida, hermanos, aunque en algunos casos pudiera parecer que así es. En casa, uno de los nuestros
casi desde recién nacido, contrajo un problema físico y toda su vida ha tenido que llevar ese problema. Y seguramente lo llevará hasta que el Señor le llame a su presencia. Ya de por sí entonces eso es una situación difícil, y cuando llegan los momentos críticos, pues las cosas se ponen todavía más duras. Pero hermanos, el Señor siempre manifiesta su grandeza y su poder aún en los momentos más terribles de nuestro existir. El Señor no permitirá que las tribulaciones vayan más allá de nuestras fuerzas. Y vamos a leer 1 Corintios capítulo 10, en el versículo 13, donde la palabra del Señor dice de la siguiente manera: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Esto nos enseña, hermanos, que la tribulación no va a permitir el Señor que vaya más allá de lo que podamos soportar. Sencillamente eso no sería posible. Un Dios justo no permitiría nunca que ninguna persona fuera atribulada más allá de sus fuerzas. Y luego también nos enseña nuestro Señor que juntamente con el problema, el Señor nos da la salida de él. Las tribulaciones tienen una duración limitada, porque en nuestra debilidad el Señor nos llena de su divina gracia. Y allá en 2 Corintios 12, en los versículos 9 y 10, la palabra santa dice lo siguiente. 2 Corintios 12, versículos 9 y 10. Dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, entonces soy poderoso. Gracias a Dios, porque nuestra debilidad, y es exactamente en esa situación cuando Dios nos llena de su divina gracia. No cuando nos sentimos muy fuertes, no cuando nos sentimos muy suficientes, cuando nos sentimos llenos de debilidad, cuando reconocemos nuestra verdadera condición espiritual delante de Dios y lo hacemos con todo el corazón, es cuando Dios llena nuestra vida de su gracia bendita. Las tribulaciones tienen una duración limitada, porque quien sabe confiar verdaderamente en el Señor, a su debido tiempo encontrará la respuesta. Juan capítulo 13, versículo 7 nos lo recuerda cuando el Señor le dice a Pedro lo siguiente: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Hermanos, cuando estamos pasando por problemas difíciles, le decimos al Señor: Señor, ¿por qué? Señor, indícame cuál es la razón de esta situación. Pero resulta que en esos momentos estamos ofuscados. Demandamos de Dios una respuesta, pero no seríamos capaces de percibirla. El Señor dice: lo que ahora hago no lo entiendes de momento, pero lo vas a comprender más adelante. En los versículos 16 al 18, cuando la palabra del Señor
dice lo siguiente: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Qué precioso es esto, hermanos. Verdaderamente, ninguna tribulación se puede comparar con las cosas grandes y preciosas que el Señor tiene para los suyos. Y ellas, amados hermanos, nos hacen aceptos a los ojos de nuestro Dios. Primera de Pedro, capítulo 3, en el versículo 14, donde la palabra de Dios nos recuerda una gran verdad en nuestra vida. Y ahí la palabra del Señor dice lo siguiente: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. También las tribulaciones darán lugar al consuelo divino. Y allá en Apocalipsis 2:4, la palabra de Dios dice que Dios enjugará toda lágrima de sus hijos, y ellas nos hacen acreedores al galardón eterno, como lo enseña el Señor allá en Mateo capítulo 5, versículos 11 y 12. Terminando, hermanos, diremos que las tribulaciones llegan a todos los cristianos en muy diversas formas y en el tiempo menos esperado. Esa es la experiencia, por ejemplo, de nuestros hermanos en esos lugares de nuestro país donde han sido azotados por las inclemencias del tiempo en una forma tremenda, como ustedes lo han podido constatar al ver los noticieros en la televisión. Escenas dramáticas, hermanos, escenas terribles. Y si aquí nos estamos quejando por tanta lluvia, por tanta agua, pensemos lo que nuestros hermanos están sufriendo allí en Chiapas y en Oaxaca y en el Estado de México y en Puebla, en algunos lugares de Jalisco y en otras muchas partes de nuestro país. Yo quiero decirles, hermanos, que nada más en Chiapas, en la región azotada por los huracanes, más de 250 familias se encuentran en la miseria y en la necesidad. Muchos de los templos cristianos han sido arrasados, templos que fueron construidos con adobe. Llega la avenida impetuosa de las aguas y destroza todo y se lleva todo. Niños enfermos de familias cristianas, de familias bautistas, gente en grande aflicción por la pérdida de muchos de sus seres amados, hermanos nuestros en la fe, que se ahogaron, que fueron arrastrados por las corrientes, que muchos ya no los han vuelto a encontrar. Muchos fueron llevados por las aguas, quién sabe a dónde. Otros murieron sepultados al caer sus casas encima de ellos, etc. Todo esto, hermanos, es parte de la tribulación. Esta llega en muy diversas formas y en el tiempo menos esperado. Cuando ellas llegan a nuestra vida, no hemos de desmayar. Hemos de confiar en Dios con todo el corazón y depositar en Él nuestra vida, esperando en su infinita misericordia, ya que en medio de ellas la bendita presencia del Señor traerá paz y gozo a nuestro ser. Y así llegamos a entender que el verdadero cristiano sigue fielmente a Jesús, ya sea en las verdes praderas iluminadas por el radiante sol, en la más densa oscuridad y aún en el valle de sombra de muerte, como dice la santa palabra de Dios. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno,
porque tú estarás conmigo. Quisiera que termináramos pues estas palabras con la oración del profeta Habacuc, allá en su capítulo 3 y versículos 17 al 19, que dicen lo siguiente: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar.